En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos, esto es En Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Alemania, en cómo será la Alemania post-Merkel, después de las elecciones que se acaban de celebrar en el país. Para ello me acompañan en este estudio Luisa Corradini, corresponsal en Francia del diario La Nación, que acaba de venir de Alemania de cubrir las elecciones alemanas. Bienvenida, Luisa. Gracias. Enric Bonet, corresponsal del periódico de Cataluña y de la revista Contexto. Bienvenido, Enric. Buenos días, gracias por la invitación. Y en duples, desde Berlín, nuestro corresponsal Sergio Correa. Sergio, buenos días. Buenos días a todos allá en Francia y bueno, en el mundo los que están escuchando o viendo todo esto. El caso, las últimas noticias que se tienen del nuevo gobierno alemán después de 16 años de Angela Merkel. Enseguida nos lo cuenta nuestro corresponsal. La Alemania post-Merkel, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Tras 16 años en el poder, suceder a una líder como Angela Merkel no va a ser tarea fácil para quien la releve. Probablemente lo sea el socialdemócrata Olaf Scholz, hasta ahora vicecanciller y ministro de Finanzas en el propio gobierno que dirigía Merkel, si consigue su deseada coalición tripartita con verdes y liberales. Algo que se está negociando estos días tras los resultados de las elecciones alemanas, en las que la cuestión ecológica ha estado muy presente. Hoy nos preguntamos qué legado deja Merkel y cómo será la Alemania post-Merkel, la locomotora de Europa que, como vemos de nuevo, está abocada a pactos de coaliciones para llegar al poder. Repasemos algunas portadas que nos deja este asunto. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tanto el SPD como la CDU reclaman la Cancillería. Ambos tienen opciones, en principio le correspondería al socialdemócrata Scholz. El País, Olaf Scholz ofrece un tripartito a los verdes y a los liberales. Y aquí en Francia, el Courrier International dedicaba esta semana su portada a despedir. Adiós a Angela Merkel, decía, una mujer que ha cambiado las maneras de ejercer el poder. De eso vamos a hablar también hoy. Bueno, Luisa acaba de regresar de cubrir las elecciones en Alemania. Luisa, ¿cómo vive el país este cambio, este relevo tras 16 años de Angela Merkel? ¿Qué ambiente te has encontrado? Es extraordinario porque los alemanes son alemanes, entonces hay una serenidad tan extraordinaria el día de la votación, el día después, cuando esos resultados ya anunciaban que podría producirse una revolución, entre comillas, en el país, pues no. La misma serenidad, la misma tranquilidad, la misma distensión. Alemania es un país extraordinario en ese sentido para nosotros los latinos. Y además hay una contradicción, porque los alemanes, cuando les preguntas por qué hicieron ganar a la socialdemocracia, dicen por qué Olaf Scholz es igual a Angela Merkel. Imagínense. Angela Merkel, que es de un partido que pertenece a un partido conservador, que hace 16 años que gobierna el país con su partido como líder. Es una cosa fascinante esto, o sea que va a ser más fascinante los resultados de estas negociaciones. No sé si Enrique le han sorprendido los resultados de este triunfo de la socialdemocracia. No, si nos fijamos en los últimos sondeos, al final se han cumplido un poco los pronósticos. Es cierto que la gran sorpresa ha sido un poco la remontada, ¿no?, de la socialdemocracia entre julio, que estaba 15%, y que ha terminado 25%. Yo creo que una de las claves de la victoria de Olaf Scholz ha sido sobre todo la debilidad de sus principales rivales. En primer lugar, ¿no?, Armin Laschet, que tenía que suceder a Merkel, ¿no?, al frente de los democristianos de la CDU, que ha hecho una campaña pues bastante catastrófica y sobre todo muy lastrada primero por un proceso de selección donde salió muy debilitado, con muchas luchas internas, pero sobre todo y aún más después con la gestión de las inundaciones que hubo en julio y una imagen que fue catastrófica para su imagen, ¿no?, cuando se lo vio riendo a carcajadas al mismo tiempo que el presidente alemán estaba haciendo un discurso muy solemne sobre estas inundaciones. Y en segundo lugar también la candidata de los verdes, que en principio de la campaña parecía que los verdes podían ser la gran sorpresa, incluso aspirar a la Cancillería, pero que se han visto inmersos con muchas polémicas, su candidata atacada por su currículum. Al final la debilidad de la candidata de los verdes y de Armin Laschet han facilitado finalmente la victoria de Scholz, de los socialdemócratas que no ganaban en Alemania desde 2005. Tras las elecciones del domingo pasado es el momento de la negociación para ver quién sucede a Merkel. Todo apunta, como estábamos comentando, al socialdemócrata Olaf Scholz. Sergio Correa, Berlín, al frente de una coalición tripartita, ¿no? Exactamente, todo da en esa dirección. O sea, la otra posibilidad, que es matemáticamente realista, que sería la de los demócratas cristianos, o sea,
derrumbado completamente en estos días, sobre todo por la crítica de sus propios colegas, de los propios demócratas cristianos a la gestión de su candidato, Laschet, que aparentemente lo han renegado todo el mundo, y también la gente dice que el 70% de los alemanes no quieren a Laschet como canciller, así que es bastante improbable que él consiga un lugar en este gobierno, llegar a ser canciller. Y parece, además, que es Olaf Scholz quien se ha beneficiado un poco del legado de Merkel más que el propio candidato democristiano, ¿no? Absolutamente. Y él lo reivindicó muy inteligentemente. En la campaña, por ejemplo, había en todo Berlín había pancartas donde estaba su campaña oficial, donde él aparecía, por un lado, diciendo yo puedo ser la canciller. Y por el otro lado se hacía fotografiar con el gesto tradicional de Merkel, con esas manos en rombo, de manera que él se identifica auténticamente. Y es cierto que tienen una excelente relación Angela Merkel con Scholz. Señalemos que ella se apresuró a felicitarlo y a felicitarlo por su triunfo cuando Laschet, el candidato democristiano, esperó hasta el miércoles para felicitarlo por los resultados de la votación. O sea que no hay ninguna duda y la reacción de los alemanes lo dicen. Scholz, yo voté a Scholz. Quiero señalar que hubo 1 millón de votos de la democracia cristiana que fueron a la socialdemocracia. 1 millón de votos. Esto significa que toda esa gente que votó tradicionalmente conservador decidió que Olaf Scholz podía continuar con el estilo y el trabajo de Angela Merkel. Por cierto, victoria del SPD, de la socialdemocracia, en tiempos en la que los socialistas europeos, hombre, son horas bajas para los socialistas europeos. ¿Puede esta victoria ser un revulsivo para la socialdemocracia en Europa, Enrico? Es de mucho decir. Yo creo que es mucho decir, pero es cierto que es una pregunta que se plantea ahora, también un poco relacionada, ¿no?, con la reciente victoria de los socialdemócratas en Noruega, ¿no?, que hicieron que ahora en Europa, en todos los países escandinavos, ¿no?, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, gobierna la socialdemocracia, también en la península ibérica, ¿no?, tanto en España como en Portugal, donde gobiernan los socialistas, y esto ha hecho hablar un poco de un cierto regreso de una socialdemocracia de la cual se ha hablado muchísimo de su gran crisis. Yo creo que la crisis de la socialdemocracia continúa y, por ejemplo, en el caso de Alemania, para verlo bien, hay que fijarse en el resultado, ¿no? El SPD ha sacado un 25%. Esto históricamente es un resultado muy bajo para el SPD. En 2013 sacó este mismo resultado, 25%, cuando fue derrotado con contundencia por la CDU de Merkel. Por lo tanto, yo creo que no hay que sobreinterpretar esta victoria. Claro. Lo que pasa es que el más resultado es el de la CDU, ¿no? El de los democristianos es el mal resultado. Pero de todas maneras, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que los alemanes no votaron mucho menos a la socialdemocracia que Olaf Scholz. En realidad, esto ha sido realmente una elección personalista. Es el hombre el que fue votado y no la socialdemocracia. A lo mejor me equivoco, es una opinión mía. Bueno, y respecto a esto, yo creo que ha habido una paradoja, porque por un lado Scholz se ha beneficiado mucho de intentar imitar un estilo un poco merkeliano, pero al mismo tiempo es cierto que el hecho de haberse posicionado bastante a la izquierda en determinadas cuestiones sociales, que en Alemania hay una preocupación creciente, ¿no?, como temas como la vivienda. Porque es cierto que el SPD desde hace un par de años tiene una dirección bastante de izquierdas, que en principio se opone a Scholz, que era un candidato con un perfil muy centrista. Y ha habido este equilibrio, tiene un SPD más que ha girado un poco a la izquierda en los últimos años, y un candidato muy moderado, que esto al final le ha terminado beneficiando. Que al final venía a ser donde el punto de intersección, porque Angela Merkel no viene a representar una CDU también muy centrista, ¿no? Es decir, por eso ambos candidatos se acaban encontrando, y ¿no? hubo un giro de Angela Merkel en este último mandato, esto no hay ninguna duda, sobre todo con la pandemia. Eso es interesante, porque de ahí viene esa sensación de que vamos a continuar con el trabajo, con el cambio, el giro social de Angela Merkel en su último mandato, y lo va a continuar Scholz. Le vamos a preguntar a nuestro corresponsal, porque tras 16 años en el poder, la sombra de Merkel se proyectará sobre sus sucesores, casi seguro. Difícil tarea la de reemplazarla. Sergio, ¿cuáles serán los principales retos para su sucesor? Sí, el clima es el número uno para todos, pero también de cierta forma es fácil porque están todos de acuerdo. El problema está cómo se logra y cuánto se está dispuesto a gastar o
a poner de impuestos. El problema grave es justamente que el cambio climático exige gravar mucho los combustibles y ahora se vio este año, por ejemplo, se triplicó el costo, el precio del gas, y la electricidad pasa algo parecido, entonces eso es algo que hay que ver con mucho cuidado. Y lo segundo, mucho más importante también, por otro lado, es la digitalización, algo que difícilmente se cree en Alemania, pero claro, Alemania, un país industrializado, uno de los primeros exportadores del mundo, tiene una de las peores redes de Internet de Europa, en el penúltimo lugar, así que eso tienen que hacerlo urgentemente ya, cambiar todos los cables y pasar de una vez por todas a 5G. Qué curioso, ¿no? Algún dato que nos aporta nuestro corresponsal, como un país como la locomotora de Europa pueda tener problemas de este tipo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que a pesar de que los alemanes hayan votado por la continuidad, entre comillas, va a haber un cambio fundamental. Es decir, tiene que haber un cambio fundamental. Alemania tiene que, como dice nuestro corresponsal, tiene que cambiar en una cantidad de cosas fundamentales. La ecología, la política social. Hay un gran problema con los sectores populares, por ejemplo, esos famosos mini-job, que son trabajos con tiempo limitado y con un ingreso limitado, creo que son 450 euros por mes, a los que tienen que recurrir la gente que no le alcanza la jubilación. Y hay miles y miles y miles de alemanes que tienen pequeñas jubilaciones y que no llegan a fin de mes. O sea que realmente la política social tiene que cambiar. Sin hablar de los cambios que se van a producir con respecto a la política europea, porque obviamente si hay una coalición que no tiene nada que ver con el gobierno saliente, los cambios se van a producir. O sea que va a ser fascinante ver qué es lo que va a pasar. Claro, pero sobre todo los cambios que vienen de la cuestión climática, porque lo vimos en los debates, que la cuestión climática estaba en el centro de los 3 debates que se celebraron, Enric. Sí, exacto. Ha sido una de las cuestiones centrales, bueno, básicamente debido al hecho de que la crisis climática está a la vuelta de la esquina, ¿no? Para no decir más cerca. Pero parece que en otros países como Francia cuesta más posicionarlo en el centro de la cuestión. Y los alemanes yo creo que no tienen esa impresión. El cambio climático yo creo que estará muy presente en las próximas presidenciales en Francia. Y en Alemania es cierto que el cambio climático también estará relacionado a la complejidad de estas futuras negociaciones, ya que en principio 2 actores claves, que han sido los primeros en reunirse, los verdes y los liberales, defienden en parte posiciones contrarias, porque por un lado los verdes son partidarios y creen en la necesidad de que la administración pública tiene que invertir para impulsar esta transformación verde, y en cambio los liberales básicamente sus postulados son reducir impuestos y son muy reacios al gasto, y también tanto en Alemania y también al gasto en Europa, como hemos visto recientemente en el plan de reconstrucción, ¿no? El año pasado, en parte donde el hecho de mutualizar la deuda en parte también está relacionado con la ambición de impulsar una transición verde. A ver cómo consiguen conjugarse para hacer esa coalición llamada semáforo entre el SPD, los verdes y los liberales. En unos instantes continuamos hablando de ello, pero hacemos una breve pausa en este punto. Hasta ahora. Bienvenidos al debate de France 24. Cada semana, Santiago López recibe en su mesa a personalidades para debatir un tema de actualidad. Lo que es necesario en estos momentos es una respuesta estatal. Políticos, especialistas, periodistas, artistas o activistas se reúnen durante casi una hora para exponer sus puntos de vista. En Estados Unidos sí creo que cambió plenamente el concepto de las relaciones internacionales. Todos los temas están permitidos. Yo no voy a responder a insultos y descalificaciones. Participe en el debate a través de las redes sociales con el hashtag #ElDebateF24. Acompáñenme en el debate por France 24 y france24.com. France 24 en español. Pasa 24 horas de difusión diaria. 24 horas para informarse de toda la actualidad de América Latina y el mundo. Todos los días desde el terreno. A través de nuestros noticieros y programas hablamos con los dirigentes del continente y también de los que hacen la actualidad política, económica, artística y cultural, para ofrecerles una información completa del mundo que confronta todos los puntos de vista. Nuestras redacciones en América Latina y en Francia trabajan en estrecha colaboración para estar siempre presente en todos los eventos importantes y proponerles una mirada diferente. France 24 en español. Ahora, todo el día. Liberté, égalité, actualité.
Hola, bienvenidos a Revista Digital. Una inmersión en profundidad en lo bueno, lo malo y lo feo del mundo digital. Un reportaje de la televisión francesa dedicado a denunciar lujosas cenas clandestinas en París. Desde la democratización de la información a través de las redes sociales hasta la masificación de las fake news. Obtener una línea telefónica en México ahora requerirá que usted proporcione hasta sus datos biométricos. Acompáñeme en la crónica de Revista Digital por France 24 y france24.com. Esta semana hablando de Alemania, de cómo va a ser la Alemania post-Merkel. Lo hacemos con los periodistas Luisa Corradini, Enric Bonet y desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando con Enric de cómo se iban a ajustar esas piezas para la llamada coalición semáforo. Luisa, la coalición entre el SPD, los liberales y los verdes. Estaba pensando en el semáforo. Semáforo por los colores, ¿no? Con los colores con los que se identifica. Claro, ahí se necesita un ajuste de piezas, un ajuste programático. Los alemanes tardan en llegar a esas coaliciones, lo vimos con las grandes coaliciones de Merkel con el SPD, y una vez que llegan, lo cumplen punto por punto, unos programas que son enormemente complejos, pero que al final del mandato se llevan a términos. Yo creo que para nuestros oyentes, sobre todo latinoamericanos, que no están acostumbrados a este tipo de forma de gobierno, esto podría ser prácticamente milagroso. Imagínense ustedes gobernar a tres, sí, con programas completamente diferentes, con intereses completamente diferentes. Es cierto que hay que ser alemán para poder gobernar así, y efectivamente esto es el ejemplo de los 4 mandatos de Angela Merkel. Angela Merkel gobernó 16 años. Los conservadores con los socialdemócratas pudieron conseguirlo, incluso hubo otras alianzas, y siempre se cumplió el programa, como bien dices tú. Enric. Sí, a ver, tiene pinta que serán negociaciones largas, complejas, ¿no? Como ya sucedió en 2017, donde estuvieron 6 meses y que en parte se alargaron mucho también, ¿no? Porque al principio Merkel intentó hacer una coalición con los liberales y los verdes, como en principio van a intentar hacer ahora o bien el socialdemócrata Scholz o los democristianos, y en ese caso se mostró una cierta incompatibilidad entre los verdes y los liberales, ¿no? O sea, esto nos muestra, yo creo que van a ser negociaciones bastante complejas. Pero es cierto que en Alemania lo que sí que hay una tradición más positiva, que en general cuando hay un acuerdo de gobierno, al final se termina pactando, y es un país donde hay el Parlamento, la política está muy fragmentada, como está pasando en el resto de Europa. Que es en parte, yo creo, vinculado a la crisis de representación, que es muy importante en Europa desde hace una década, pero a pesar de esta fragmentación política, en general hay una cierta estabilidad. A partir del momento que hay una coalición, se termina llegando hasta el final del mandato. Bueno, esto es respecto a la coalición. Hablemos ahora respecto a la persona, respecto al nuevo canciller. Porque claro, tras 16 años de una figura que va a pasar a la historia como es la de Angela Merkel, es imposible que su impronta, que su sombra, que no haya comparaciones el día de mañana con el que va a ser su sucesor, porque su impronta va a ser muy alargada, la de Angela Merkel, ¿no? No hay ninguna duda. Angela Merkel, la figura de Angela Merkel va a seguir planeando sobre la política alemana durante mucho tiempo. Nosotros, todos los periodistas, hemos dicho, cuando se prepara a dejar el poder y entrar en la historia. Angela Merkel va a entrar en la historia, no solamente de Alemania, por supuesto, sino del mundo, porque ha sido la mujer más poderosa del mundo, considerada la mujer más poderosa del mundo durante más de 15 años. O sea que, pero esto no quiere decir que Angela Merkel tenga la intención de seguir incidiendo o participando en la política alemana. Le voy a preguntar por ello a nuestro corresponsal en Berlín, porque es verdad, como dice Luisa, Sergio, que dicen quienes la conocen que Merkel no interferirá en la labor de su sucesor, que su falta de vanidad le facilita retirarse del poder de una forma, digamos, sana. ¿A qué se va a dedicar la hasta ahora canciller a partir de ahora? ¿Cómo será su vida tras 16 años en el poder? Bueno, le han preguntado muchas veces eso. Yo sé que antes, con un conocido mío que la conoce, que tenía la idea de hacer un libro de cocina alemana, parece que le gusta mucho cocinar y que no lo ha podido hacer casi nunca ahora. Pero además, bueno, ella aparentemente no quiere ocupar ningún cargo. Hay mucha crítica sobre la ocupación de ex cancilleres, ya pasaron 2 que pasaron a la industria privada y eso fue una cosa bastante escandalosa. Merkel probablemente, bueno, va a quedar igual con una oficina dentro del Parlamento, con 2 asistentes, con un chofer, con un auto oficial, con secretario, así va a tener si quiere dedicarse a hacer algo con respecto a la
organización política interna del país va a tener muchas posibilidades, pero hasta ahora ya no ha dicho nada, solamente que quiere dormir mucho. Que quiere dormir mucho. Eso que se retira por voluntad propia, que no se retira porque fue derrotada. Eso es fundamental, ¿eh? ¿Cómo lo ve, Enrique, la figura de Merkel dejando el poder? ¿Una figura que interfiera poco sobre su sucesor? Sí, yo creo que tiene pinta que va a interferir poco. De hecho, ¿no? en los últimos meses y años se ha involucrado bastante poco en su proceso de sucesión, ¿no? Que primero eligió una delfina a la que fue ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, pero no le salió demasiado bien y luego se apartó un poco, que ahora es algo un poco que también se le ha reprochado en el fracaso de Laschet, ¿no? De que ella se hubiera finalmente involucrado poco en su sucesión. Yo creo que sí, que es bastante probable que se va a apartar, va a tomar ciertas distancias y veremos qué va a pasar, si va a emerger una figura importante en Alemania o no. Yo creo que quizás la ventaja que puede tener el futuro canciller es que ahora Alemania, llegamos a un momento después de esta crisis tan importante con la pandemia del COVID-19, que es un momento casi de ruptura, de cambio, ¿no? Y el nuevo canciller tendrá que asumir los grandes desafíos, ¿no? Del siglo XXI, como hemos dicho, el cambio climático, la digitalización, también, en principio, a nivel económico, aunque es probable que haya bastante continuidad. Las mismas recetas que se aplicaron a principios de los años 2000 ahora ya han quedado ya no se pueden volver a aplicar. Entonces, estamos en épocas distintas. Yo creo que la suerte o la oportunidad que puede tener el sucesor de Merkel ante esta sombra que le puede hacer la canciller es que estamos en épocas distintas y ahora hay desafíos distintos. Por cierto, que al igual que existe, cuando hablamos de que se va a retirar sin interferir en lo que haga su sucesor, al igual que existe el golismo, el sarkozismo, el trumpismo, es muy raro hablar del merkelismo. No vamos a escuchar el merkelismo. Es como si existiera una falta de vanidad absoluta en su figura y no dejara rastro, ¿no? En el futuro, a diferencia de otros que se han ido. Yo no estoy tan segura. Yo creo que la gran capacidad de Angela Merkel como dirigente a nivel nacional era que ella es pragmática. Ella es capaz de cambiar de opinión si ella entiende que eso es en beneficio de su país. Y eso es el merkelismo. Y yo no estoy segura de que mucha gente sea capaz de hacer ese tipo de cosas. O sea que, como bien decías, si Alemania tiene que cambiar y tiene que ir hacia adelante, va a tener que superar el merkelismo, porque el merkelismo pero no en cuanto a un personalismo, algunos... no es personalismo político. Lo identificamos. Es una forma de gobernar. Es una forma de gobernar en la que tampoco se pueden tener muchas visiones a largo plazo, porque eso estrecha mucho, ¿no? El llegar a compromisos con otras fuerzas políticas. Sobre todo cuando se gobierna con una coalición. Eso es fundamental. Y eso es lo que mucha gente mirando desde el exterior olvidó siempre cuando criticó la acción de Merkel. Ella gobernaba en una coalición con un parlamento que tiene una extrema importancia en Alemania, en consecuencia. Y un parlamento donde está la extrema derecha y, ante todo, una obsesión que ha tenido siempre la canciller Angela Merkel es mantener a raya esa extrema derecha de Alternativa por Alemania. Un ejemplo para formaciones conservadoras quizá de otros lugares de Europa, ¿no? Como ha mantenido siempre Angela Merkel esa... Absolutamente. Fíjense, cuando Angela Merkel tuvo el coraje de ir en contra, digamos, de la opinión pública y abrir las puertas a más de 1 millón de inmigrantes, fue cuando le abrió también las puertas a la extrema derecha. La extrema derecha entró en el Parlamento un tiempo después por culpa de ese problema de integración que había creado esa cantidad gigantesca de inmigrantes. Digamos algo ya ahora, 5, casi 6 años después de ese gesto fabuloso de Angela Merkel, esa aventura se puede decir que tuvo un éxito absoluto. La gente está prácticamente integrada, ese millón. Por supuesto, siguen habiendo problemas, pero siguen habiendo problemas porque es mucha gente para integrar. Pero la verdad es que es un ejemplo para el resto de Europa
que sigue poniendo barreras y sigue poniendo excusas y buscando excusas para no aceptar un puñado de inmigrantes en cada uno de sus Quizá esto será de las partes de su legado lo más recordado, ¿no? Cuando acogió a 1 millón de refugiados, ¿no? Sí, fue un gesto muy importante, que en parte también le sirvió para compensar otro momento donde su imagen era muy cuestionada en Europa en relación con la crisis del euro y la crisis en Grecia, que esto yo quizás pienso que es la parte más oscura de su balance, ¿no? Luego es verdad que lo de los refugiados fue un buen gesto, aunque es cierto que si lo miramos en perspectiva, al final las políticas que ha terminado aplicando Europa han terminado pesando más las de ciertas reticencias y de oposición a la acogida de refugiados, porque no hay que olvidar, ¿no?, que pocos meses después de ese buen gesto de Merkel, en marzo de 2016 fue cuando se firmó el acuerdo con Turquía para controlar la llegada de refugiados sirios a través de Turquía y para reforzar las fronteras europeas en Turquía, y esta externalización de fronteras que luego se ha extendido en buena parte de las fronteras del viejo continente, ¿no? En definitiva, un buen gesto, un gesto simbólico importante, pero al final la presión de otros países y también yo creo la presión interna en Alemania han terminado pensando que la política europea a nivel de acogida de refugiados ha sido bastante reticente y de oponerse a ello. Pero tras 16 años también se ven matices, por ejemplo, en la crisis del euro sí que veíamos una visión mucho más austera, pero ahora mismo con el coronavirus la mutualización de la deuda se ha hecho posible porque Alemania ha cambiado esa posición y no estaba con los frugales, ¿no? De ahí a eso me refería cuando me refería al giro social de Angela Merkel. En realidad yo creo que por eso yo insisto siempre en que Angela Merkel gobernó en función de las necesidades o de lo que le pedía su país. Y en el último mandato parece haber dicho, bueno, ahora voy a hacer algunas opciones que son importantes para mí. Por eso ese cambio de Angela Merkel. Yo siempre la sospeché de ser mucho más social y estar mucho más, a pesar de que no es una personalidad de izquierda, que de estar mucho más a la centroizquierda de lo que en realidad estuvo en sus primeros mandatos. La mayoría de sus biógrafos dicen que podía haber llegado al poder por los democristianos, pero podía haberlo hecho perfectamente por el Partido Socialista. Sí. La amenaza de la extrema derecha de Alternativa por Alemania parece que ha ido disminuyendo, sobre todo por ese cordón sanitario que parece tan férreo en Alemania del resto de los partidos. Sergio, corresponsal, el discurso de Merkel debe irse ya no les vale y por eso no sé si perdieron fuelle, aunque todavía han llegado al 10%. Ellos probablemente, bueno, bajaron un 20%, ¿no? No es poco, pero igual tienen jefes de Estado en 2 estados federales y tienen cierta clientela, por lo menos se han mantenido, no han caído, no ha sido una fiebre, por ejemplo. No han conseguido renovar sus cuadros, todavía sigue siendo un cuadro del estilo matón. Creo que no va a subir, solamente esto dependería si tienen un problema con la economía, ¿no? Pero como la economía anda bien, entonces esa parte de la extrema derecha no progresa tanto como se podría pasar en otro momento. Claro, es que la extrema derecha y también la extrema izquierda, también Die Linke, donde tienen fortalezas en el este alemán, en el oeste, son formaciones que sacan muy poco resultado. Bueno, por último, os quiero preguntar, ¿creen que va a haber gobierno alemán antes de Navidades? Esa es la pregunta del millón. Debería. Todos expresan su voluntad de llegar a Navidades con un gobierno, pero la verdad no estoy tan segura. Enrique. Sí, yo creo, como dice la compañera, debería verlo, pero no tengo una bola de cristal, entonces es difícil saberlo. Y yo creo que debería verlo también, sobre todo a nivel europeo, porque si no lo hay antes de Navidades es probable que nos vayamos a un periodo de bastante parálisis europea, porque vamos a encadenar este momento de vacío de poder en Alemania y luego las elecciones en Francia. Sí. Que nos podría hacer casi un año sin líderes ni en Francia ni en Alemania. No, sería grave para Europa, efectivamente. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer compartir este tiempo en Primera Plana con todos ustedes y les espero la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.